Sean todos bienvenidos. Eh, Domingos pasados hemos estado abordando lo relacionado al pecado para los que han estado viniendo o para los que se han conectado. La verdad que el tema de hoy sí tiene que ver con el pecado, pero quiero que veamos otro aspecto en relación a este tema, ¿verdad? El pecado se mete e incluso daña lo bueno y lo puede hacer malo cuando nosotros no estamos velando realmente por guardar lo bueno, por guardar la verdad. El pecado viene y cambia la verdad por la mentira. Y si nosotros no estamos atentos a esto, simplemente vamos a ser engañados, como todo aquel que peca es engañado. El domingo pasado abordábamos de que cuando tú te decides por el pecado, estás despreciando a Dios. Que cuando te decides por Dios, desprecias el pecado. Esa era la raíz o el fundamento de la prédica pasada. ¿Por quién te decides? ¿Qué es lo que estás despreciando? ¿Qué es lo que estás apreciando? ¿Y para dónde te dirige el pecado? ¿Y qué te ofrece realmente Dios? Y decíamos que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces cuando escogemos el pecado, estamos escogiendo la muerte. Y cuando escogemos al Señor, estamos escogiendo la vida. Es muy importante esto, que lo mantengamos siempre nosotros en mente y presente en nuestra vida. Antes de empezar, ahí si en lugares se pueden quedar, voy a pedir que el Señor sea hablándonos esta mañana. Padre bendito, necesitamos mucho de ti, Señor. La verdad, Señor, la verdad que para esta obra, ¿quién, Señor, puede, oh bendito Dios, estar completo? Solo tú, Señor. ¿Quién puede ser capaz? Solo tú, Señor. Padre, la responsabilidad, Señor, de predicar, de llevar tu palabra, Señor, es grande, Señor. Pero a ti te ha placido que por medio del Evangelio, Señor, las personas te conozcan, Señor. A ti te ha placido que por medio del Evangelio, Señor, que la exposición de tu palabra, Señor, la gente pueda creer en ti, Señor. A ti te ha placido, Señor, que por medio del Evangelio, Señor, haya salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te pedimos que sea tú dirigiendo, Señor, todo lo que hoy se exponga aquí, Señor. Bendícenos con tu presencia, que no dudamos, Señor, de que tú estás aquí. Habla a cada corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Como les decía, ¿por qué les comento que vamos a hablar acerca del pecado? Pues sencillo. Estamos en un tiempo que no podemos negarlo, le llamamos Navidad. Desde noviembre comienzan los comercios o comienza el mundo a prepararse para esta fecha que se nos da en diciembre, que es la Navidad, ¿verdad? Pero el mundo la celebra de una manera. Pero realmente me gustaría abordar qué es la Navidad para el cristiano, o qué significaría la Navidad para el cristiano. Sabemos de que estamos viviendo en el mundo y al estar viviendo en el mundo, todas las cosas que pasan alrededor de nosotros pueden incluso llegar a menguar un poco lo que significa realmente la Navidad. Puede llegar a adulterar realmente el significado de la Navidad. Miren, ¿por qué se los digo? Porque venimos de un contexto todos donde lo que menos nos enseñaron era el concepto real de la Navidad. Se los voy a hablar por mi persona. La Navidad desde pequeño, que era una cena familiar. La Navidad que era una reunión familiar. La Navidad que era estrenar alguna ropa, algún zapato, regalos. En mi casa no se tomaba licor, pero sí sé que hay lugares donde la Navidad significa no solamente reunirse a comer, sino también a ingerir licor. ¿Y realmente será ese el significado? Toda la vida así me criaron a mí. ¿Y qué fue lo que hice yo? Seguir esos mismos parámetros que me habían enseñado y así hacerlo con mis hijos. ¿Por qué? Porque se volvió una costumbre. ¿Por qué? Porque era normal poner un árbol, poner
un nacimiento, adornar de luces. Eso era lo normal. Comprar el estreno, eso era lo normal. Preparar la cena, invitar a la familia o amigos. Pero realmente el verdadero significado de la Navidad nunca estuvo presente, ni cuando yo era pequeño, ni cuando ya fui adulto y tenía una familia. Porque no son las luces, ni los regalos, ni la cena, el verdadero concepto de la Navidad. El mundo lo ha distorsionado y por eso estaba diciendo yo que como algo bueno lo pueden volver incluso malo. El pecado se mete, el enemigo se mete y algo tan maravilloso como es el concepto de la Navidad viene y lo distorsiona de tal manera en que daña ese precioso concepto de la Navidad. Yo en lo particular no celebro la Navidad el 25, el 24, ¿verdad? Hay muchos que tienen la teoría de que no fue en diciembre, que fue en septiembre, y la verdad que la fecha es lo de menos. Lo más importante es el acontecimiento, es lo que pasó. Porque si nosotros vamos al momento en que pasó eso, querido, es algo extraordinario. Es algo que nos deja sin palabras. Es algo maravilloso. ¿Qué se celebra realmente en el concepto de la Navidad o qué significa la Navidad? La Navidad no es otra cosa más que la encarnación de Dios para hacerse hombre en la persona del Señor Jesús. Y nosotros aquí presentes decimos amén y está bien, pero no entendemos el significado trascendental de lo que significa eso. Es decir, que Dios, el que maneja el universo, el creador de todo, se hizo hombre. Se hizo hombre y nació como un bebé. Y no se hizo hombre para que nosotros vengamos y nos reunamos como familia y nosotros cenemos y no es que esté malo que cené y no está malo que te reúnas con tu familia. Eso no es malo. Pero no debes distorsionar el concepto real de la Navidad. Debes de saber el concepto de lo que significa la natividad de nuestro Señor Jesús. Y no dejarte llevar por lo que este mundo te quiere arrastrar. No estoy a favor, no estoy en contra de los que celebran la Navidad. Realmente respeto ambas posiciones, pero sí quiero que hoy podamos entender lo que significa para el creyente la Navidad. Lo que significa para el creyente la Navidad. Como vivimos en medio de este mundo y este mundo nos topa, nos llena de cosas alrededor o en relación a la Navidad, nosotros podemos caer en ese concepto. En primer lugar, alguien me puede decir, la Navidad no es bíblica porque en ninguno de los evangelios, ni en las cartas de Pablo, ni en las cartas de Juan y de Pedro aparece que se celebre el nacimiento del Señor Jesús. Es cierto, no aparece y no aparece fecha tampoco. Tampoco aparece que no se celebre. Y te voy a decir algo más. De hecho, los apóstoles no lo celebraban porque no hay un récord histórico en las escrituras de que lo celebraran. Y sabes que por qué la iglesia comenzó a poner una fecha, porque tenemos que retroceder a la historia y ver por qué razón o cuándo comenzó a celebrarse la Navidad. No nos referimos al arbolito, a Santa Claus ni nada de eso, no. El verdadero concepto de la Navidad tiene un solo nombre y es Jesús. Solamente eso, Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Como en el siglo II, en el año 200 más o menos, comenzó una rama de cristianos, y le hago así cristiano, porque realmente ellos llegaban a negar la presencia física o que Cristo realmente hubiera agarrado el cuerpo de nosotros los seres humanos. Y decían estas personas que realmente lo que se representaba era como un fantasma, que realmente alguien no podía soportar todo lo que soportó en la cruz y que nadie podía hacer los milagros que pudo hacer el Señor Jesús, así como con este cuerpo que nosotros tenemos. Y ellos decían, estos cristianos, que Jesús no había agarrado cuerpo de hombre. A estos cristianos se le llamó los docetistas. Y entonces la iglesia, para poder hacerle frente a esta herejía,
a esta mentira, comenzó a tirar fuerte acerca de lo que Cristo realmente era, porque Cristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque está establecido en su palabra. Él tomó un cuerpo como el que nosotros tenemos. Tomó un cuerpo, ¿por qué? Porque ya estaba estipulado desde Génesis y cada uno de los profetas que venía anunciando aquel precioso y tan esperado Mesías, sabía que iba a ser un hombre. Sabía que iba a ser un hombre, pero estos docetistas en el año 200 comenzaron a meter esa herejía de que Cristo, Jesús, no tenía realmente el cuerpo como nosotros lo tenemos. Y esto es falso. Yo quiero que nos imaginemos realmente qué fue el acontecimiento trascendental y precioso del nacimiento de el Señor Jesús para cada uno de nosotros. Miren, desde que Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo. Y después de que ellos pecaron, toda la humanidad está inclinada hacia el pecado. Toda la humanidad está inclinada hacia la maldad. Esto es sencillo de comprobar. Agarra un niño tiernito, y no le enseñas ni el bien ni el mal, lo dejas ahí y su naturaleza lo va a inclinar hacia el mal, porque todos venimos realmente inclinados hacia el mal desde el momento en que Adán pecó. Entonces, cuando entra el pecado, Pablo lo dice así, por un hombre entró el pecado al mundo, y cuando entra el pecado al mundo, vino a dañar a toda la raza humana. Y nosotros sabemos que el pecado está relacionado con la oscuridad, con la maldad. El pecado está relacionado con lo malo, está relacionado con la desobediencia a Dios. Dios es luz y cuando nosotros andamos en pecado, entonces nosotros andamos en oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos contrapuestos a lo que Dios manda. Entonces, de esta manera, nosotros vivíamos en oscuridad, pero realmente cuando nace el Señor Jesús nos trae la luz verdadera. Y esta luz fue tanta que yo quiero que nos traslademos al momento cuando Lucas comienza a narrar esto y habla de los pastores que estaban ahí velando por sus ovejas en la noche. Y dice en Lucas 2, Lucas 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Óigase bien, se presentó un ángel. No está diciendo que se presentó Jesús. Dice, se presentó un ángel y la gloria del Señor los rodeó de esplendor. Con un ángel que se presente, la gloria de Dios estaba presente ahí y los rodeó y tuvieron ellos gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Miren lo que le viene a decir el ángel. Te traigo una nueva de gran gozo. Es decir, no tienes idea de la noticia que te estoy trayendo en este momento. No tienes idea de la noticia esta que te voy a dar ahorita. Cómo va a cambiar la humanidad. Cómo va a cambiar al mundo. Nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. Hoy nació Cristo el Señor. Eso es lo que le está diciendo el ángel a estos pastores. Miren, a raíz de ese anuncio, la historia de la humanidad cambió totalmente. Antes de que esto pasara, andábamos en tiniebla y no teníamos ninguna oportunidad nosotros de ser llamados hijos de Dios, ni ninguna oportunidad de poder ir al cielo, ni ninguna oportunidad de acercarnos al Señor. No podíamos, porque la única manera en que nosotros nos podemos acercar a Dios es por medio de su Hijo. Es la única manera. Entonces dice, ha nacido Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
buena voluntad para con los hombres. Y el tema que hoy vamos a hablar es precisamente este, que aparece en el libro de Isaías, donde dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué niño nació? Ese que anunciaron los ángeles a los pastores. ¿Qué hijo se nos dio? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio a su Hijo. Y ese día, nosotros estábamos alabando hace poquito y decimos, este es el día que hizo Dios. Me alegraré, me gozaré. Y nosotros cuando nos levantamos decimos, gracias Señor por este día, gracias Señor por este sol, gracias Señor por tu bondad, gracias Señor por tu paciencia, gracias Señor por el alimento que me das, por la lluvia. Pero imagínense ahora que el día en que Dios escogió que viniera su Hijo a la tierra, hubiese sido hoy. Las huestes celestiales le daban gloria a Dios, alababan el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no era cualquier día, era un día súper especial para toda la raza humana. Dios estaba haciendo hombre en ese momento, es lo que le llamamos la encarnación. Eso no es cualquier cosa. Porque muchas veces nosotros decimos, sí es importante porque Cristo murió por nosotros, pero Cristo no hubiese muerto por nosotros si Cristo no hubiese nacido. Entonces es importante también que el Señor nació y se hizo hombre. Y se hizo hombre y esto tiene un propósito. Tiene un propósito que Él se haya hecho hombre. ¿Cuál es el propósito? Realmente de que nosotros pudiéramos ser salvos. De que nosotros pudiéramos ver la luz, dirigirnos por Él, dejarnos guiar por Él. Dice, este texto en particular me llama la atención que las multitudes decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. ¿Por qué dice en la tierra paz? Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Muchas veces yo he escuchado incluso un canto que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Están cambiándolo, porque no dice eso. Lo que dice es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y después dice buena voluntad para con los hombres. Todo proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación misma es de Dios. Es de Dios. ¿Saben por qué dice en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres? Porque Dios tiene un buen propósito para el ser humano. Tiene una buena voluntad para el ser humano. Tiene una buena voluntad para con todos nosotros. Todos andábamos descarriados. Todos. Ni el pueblo judío en sí, que son el pueblo escogido, andaba bien. Ni el pueblo judío. Ahora imaginemos el resto de las demás personas en la tierra. Miren lo que nos dice Isaías. Siempre para recordar qué es lo que nosotros nos mueve realmente al concepto de la Navidad. Tengamos en mente el gloria, no nos dejemos eso en la mente de quitarnos, sino el gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren lo que nos dice Isaías, Isaías 9, del 2 en adelante. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Andaban en tierra de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Todos andaban en pecado. No tenían oportunidad alguna de tener vida. Pero dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Apareció el Señor. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se alegran cuando estás cosechando. ¿Por qué? Porque les ha producido, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Cuál yugo? El yugo del pecado, el yugo de la muerte. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, o sea, el enemigo, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero
en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando lo confirma, dice, esto que estamos leyendo en Isaías es cuando Isaías se le da la visión del nacimiento del Mesías. Y entonces dice, en el momento en que nazca el Mesías, eso es lo que nos está diciendo Isaías, en ese momento va a ser confirmado, dice, miren, su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Para siempre. Desde ese momento va a ser confirmado su reino aquí en la tierra. Desde ese momento nosotros ya podemos, como seres humanos, pasar del reino de las tinieblas, donde vive todo pecador, al reino de la luz admirable que corresponde al Señor Jesús. Antes no podíamos, era imposible. ¿Por qué? Porque no había resplandecido la luz. Porque estaba en tinieblas toda la humanidad. Es tan grande este acontecimiento del nacimiento del Señor que saben que cambió la historia del mundo y cambió hasta los tiempos. Tanto así que nosotros decimos antes de Cristo o después de Cristo, antes de la era o después de que ya el Señor está. Entonces, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es esa buena voluntad? De que Dios nos ama y que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos se arrepientan y todos se vuelvan y todos crean en el Señor Jesús. Porque eso es lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Entonces, esto de la Navidad no es simplemente reunirnos, no es simplemente comer, no es simplemente hacer una fiesta, un convivio. No, no, no. Eso puede tener cualquier otro nombre. Pero el concepto de la Navidad trasciende más allá. Trasciende más allá y es para algo bueno tuyo. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso en su corazón. Dios dispuso en su corazón salvarte por medio de su Hijo. Dios dispuso en su corazón darte vida por medio de la muerte de su Hijo. Dios dispuso en su corazón darte un valor que realmente no tenía. ¿Cómo no vamos a admirar nosotros este hecho maravilloso de la encarnación del Señor Jesús? ¿Cómo no vamos a admirar esto nosotros realmente y darle el valor que se merece? Como les digo, no es un día específico para el cristiano, la Navidad es todos los días desde el momento de su conversión. Todos los días, ¿por qué? Porque Cristo está presente en su vida, resplandeció la luz este día. Miren, yo no sé, mis hermanos, pero parte de mi oración, antes de darle gracias al Señor por el techo, antes de darle gracias al Señor por la misma vida, le digo, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Porque ¿qué sería de mí? ¿O qué sería de nosotros aquí presentes si no fuera por Jesús? No estaríamos perdidos en tinieblas, rumbo al camino del infierno, rumbo al camino de muerte. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de este grandioso hecho. No podemos dejarlo pasar por alto. El hecho de que Jesús realmente se hizo hombre. Se hizo hombre y está con nosotros. Se hizo hombre. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de quién? De aquel que murió en la cruz. ¿No tenemos mucho que agradecer? Sí tenemos mucho que agradecer. Tenemos mucho nosotros que estar ahí agradecidos a los pies del Señor. Agradecidos. Pero Él, como les dije, no hubiese muerto si realmente Él no hubiese nacido. Realmente no hay una cosa más grande que celebrar que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Se dolió por el futuro de todos nosotros. Se dolió por el futuro de la humanidad, por la vida de cada uno de nosotros. Y en ese dolor, el Señor, el creador de todo, se acercó a nosotros. Y no se acercó como un Dios para poner la mano encima y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a librar. No, no, no.
Se acercó como yo me puedo acercar a ti y darte un abrazo. Se acercó como yo me puedo acercarme a ti y darte la mano para levantarte. Se acercó para decirte, yo sé por lo que estás pasando. Yo sé lo que estás sufriendo. Yo sé la necesidad que tienes. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Porque se hizo hombre. Y lo que tú padeces, Él lo padeció. Y por lo que tú eres tentado, Él fue tentado. Qué fácil hubiese sido si se presenta en forma de Dios y no puede ser tentado. Qué fácil hubiese sido si se presenta en forma de Dios y no se cansa. Pero la Escritura nos deja claro que Él se cansaba, que Él se dormía, que tenía hambre, que se lamentaba, lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque era hombre también. Porque era hombre también. Entonces, todo lo que a ti te pasa, Él lo sufrió. Él lo vivió. ¿Y sabes por qué lo hizo? Realmente lo hizo por amor. Porque no es cualquier hombre, sino que realmente es el Hijo de Dios. Juan 1.14, Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? La palabra. ¿Cuál verbo? El Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Dios mismo habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, si nosotros vamos a Juan 1, vamos a encontrar realmente de quién está hablando y qué fue lo que pasó. Aquel verbo, dice, fue hecho carne, tomó cuerpo. Y eso es lo que nosotros realmente celebramos en el concepto de la Navidad, de la Natividad del Señor. Es decir, que el Señor haya habitado entre nosotros. ¿Saben qué significa esto? Esto significa literalmente que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. O sea, como que alguien viene de allá afuera y viene a convivir con nosotros, a estar aquí con nosotros. No es cualquier cosa. Yo quiero que entendamos a quién nosotros estamos predicando o a quién nosotros estamos hablando. Dios, ¿quién es Dios para ti? Por lo menos para mí, Dios es el creador de todo, es mi sustentador, es quien me da la vida, es de quien yo dependo, y no solamente yo, el universo entero depende de Dios. Y ese ser tan admirable y poderoso está aquí conmigo, está cercano, se acercó a mí, se hizo hombre, está aquí entre nosotros. Cuando Él dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, está diciendo, está con nosotros. Hizo un tabernáculo con nosotros, está entre nosotros, está aquí con nosotros. Miren qué importante esto. ¿Por qué? Porque antes de eso, el verbo no se había hecho carne y no estaba entre nosotros. Incluso pasaron 400 años en que no había palabra de Dios dentro del pueblo de Israel. Y cuando vino realmente fue con Juan el Bautista y luego con el Señor Jesús. Y no vino solamente como una palabra profética, sino que realmente Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y vino a habitar entre la raza pecadora, la raza perdida, la raza que no valía nada. Vino a habitar entre nosotros, entre la oscuridad total que había en el mundo. Ahí vino a habitar la luz verdadera. Ahí vino a habitar. ¿Por qué? Porque cuando Él vino, Él dijo, he aquí yo soy la luz del mundo. Y el que anda conmigo no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Luz resplandeció cuando el Señor nació. Luz resplandeció. Esa misma luz puede resplandecer en tu vida si realmente has nacido de nuevo. Si realmente has nacido de nuevo, luz resplandeció en tu vida. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. Pablo era un fariseo, Pablo conocía la ley, Pablo le podíamos decir, Pablo, ¿qué es lo que tienes que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Pablo podía citarte la ley completa y decirte, hace esto, hace aquello, pero andaba en tinieblas. De nada le servía saber qué es lo que tenía que hacer porque andaba en tinieblas. Pero la luz resplandeció hasta que se le apareció verdaderamente Jesús. Ahí le apareció la luz. Y esa misma luz está disponible para todo aquel que cree. Porque el Señor no vino a condenar, sino que vino a salvar. Vino a salvar. Y parte de salvar es sacarte de las tinieblas
es sacarte de las tinieblas. Entonces, esta celebración de Navidad, no me refiero a diciembre, ni el 24, ni 25, sino el concepto de la Navidad, nosotros debemos de tenerlo presente, que es realmente el mismo Jesús que se hizo hombre y que está entre nosotros, que está entre nosotros. ¿Dónde habita Jesús? Habita en cada cristiano. ¿Por qué? Porque el que era borracho, el que era mentiroso, el que era ladrón, ya no lo es. ¿Por qué? Porque luz resplandeció en su vida. Y ahora las tinieblas ya no son parte de él, sino que ahora es luz y comienza a caminar en luz. O sea, apartado del pecado, apartado de toda la maldad, apartado de todo lo que era el mundo, apartado de su vida pasada. Porque el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Y ahora vive para hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, tu vida tiene que reflejar a la luz verdadera que soy yo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero si tu vida todavía está a oscuras, si amas todavía algo de oscuridad, ¿sabes qué? No amas la luz verdadera. Y realmente Cristo no se te ha presentado a tu vida. Estás todavía en tinieblas. La Navidad verdaderamente significa que Dios se hizo verdaderamente hombre. Dios se hizo verdaderamente hombre. El mundo estaba totalmente en oscuridad, pero el Señor vino a salvarnos y lo hizo por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque nadie podía salvarse. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Y la palabra nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Y qué nos dice? Que cuando apareció el ángel en Lucas 2, que dice que cuando lo rodeó la luz, lo rodeó la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios se acercaba a los hombres por medio de ese anuncio. Y si por medio de ese anuncio se acercaba a la gloria de Dios, ¿cuánto más por la presencia física del Señor aquí entre nosotros? La gloria de Dios se refleja en un cristiano. ¿Por qué? Porque le ama, porque le obedece, porque vive para Él, vive por Él y vive pensando en Él. Miren, Jesús cuando se hizo hombre, el Señor cuando se hizo hombre en la forma de Jesús, ¿saben qué? El Señor sufrió dolor, el Señor sufrió angustia, el Señor sufrió hambre, sudó igual que como tú sudas, sintió frío igual que como tú sentiste. Sintió hambre igual que como cualquiera de nosotros puede sentir. Y esto nos demuestra realmente que se hizo hombre, pero con una diferencia. Sin pecado alguno. Santo, puro, sin mancha. ¿Por qué? Porque era completamente Dios y completamente hombre. Pero ese hombre era Dios entre nosotros. ¿Y saben qué? No podía pecar porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y Él quiere eso mismo con cada uno de nosotros, que nosotros no tengamos comunión realmente con el pecado. No tengamos comunión con el pecado. Realmente la Navidad es eso, Dios con nosotros. Cuando tú te levantes toda la mañana y ores, tú dices, Dios está conmigo. Significa realmente que Cristo está en tu vida. Y dice, Señor, ayúdame en este día para no caminar por mis fuerzas, sino caminar delante de ti, Señor. Es decir, caminar bajo la luz de Cristo, caminar bajo la luz de Cristo, guiados por la luz de Cristo, guiados por la luz de Cristo para hacer lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos y para vivir como el Señor quiere que realmente nosotros vivamos. El Señor se hizo hombre, ¿saben por qué? Porque no miró nuestra miseria de largo, sino que realmente se acercó a nosotros. Se hizo hombre porque como Dios hubiera dicho, ok, esto, ¿sabes qué? Se van a perder, van directo al infierno, mandale por favor a Gabriel, mandale por favor a Miguel o a cualquier otro arcángel y que los vaya a salvar, pobrecita la humanidad. No, se hizo hombre realmente porque nos amó y realmente se acercó a nosotros. Es decir, Él nos tendió su mano. ¿Quién nos tendió su mano? Dice Romanos 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también nos dice otro texto que cuando nosotros pecamos nos constituimos ¿qué? Enemigos de Dios.
enemigos de Dios. ¿Quién es aquel que le tiende la mano a su enemigo? ¿Quién es aquel que le da vida a su enemigo? ¿Quién es aquel que le da de comer a su enemigo? ¿Quién es aquel que le da sanidad a su enemigo? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios lo puede hacer. Porque nosotros éramos enemigos de Él. Pero Él realmente, a nosotros que éramos enemigos, nos tendió la mano. ¿Qué es lo que nos decía? Lucas 2 decía, Lucas 2:14, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz. Óiganse, en la tierra paz. Pero si estamos en guerra, somos enemigos. En la tierra paz, dice el Señor. Paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Dice el Señor, lo que está diciendo aquí en Lucas es, has establecido tu posición, vas directo al pecado, amás el pecado, o sea, amás la muerte, deseas solo satisfacerte a ti mismo, pero ¿sabes qué? Yo te amo tanto, que tú me consideras a mí tu enemigo, pero yo te amo y te tiendo la mano para salvarte. Y no solamente te tiendo la mano de lejos, me acerco a ti, me asemejo a ti, soy igual que tú y te tiendo la mano para levantarte. Te tiendo la mano para levantarte. Y cuando nosotros pecamos, lo que estamos nosotros despreciando es la mano de ese Dios extendida para salvarnos, extendida para darnos vida realmente, extendida para darnos vida. Pero nosotros no podemos realmente seguir amansando el pecado, jugando con el pecado y despreciando esa gran luz, que nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque si nosotros despreciamos esa gran luz que nos ha sido dada, no sabemos realmente el grandioso y precioso regalo que nos dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús. No nos da la vida eterna por un decreto, nos da la vida eterna por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo, por la muerte de su Hijo, nos da realmente la vida eterna. Entonces, cuando nosotros celebramos ese nacimiento del Señor en nuestro corazón, lo que estamos dándole gracias es porque nos mandó al Señor Jesús. Y al Señor Jesús, ¿cómo lo mandó? Lo mandó como un hombre para que se pudiera defender y pelear. Lo mandó como un niño indefenso. Lo mandó como alguien que no podía defenderse por sí solo. Y debemos de recapacitar un poco en todas estas cosas que nos habla la palabra. Realmente para poder ver todo lo que implica el nacimiento de Jesús. Lo que implica el nacimiento de Jesús. Porque ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no tuviera Jesús? ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué es lo que decía Pablo realmente? ¿Qué era él? El primero de los pecadores. En Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que a esto vino Jesús. Para esto nació Jesús. Cristo Jesús vino al mundo. Óiganse bien. Le quiere decir, Cristo Jesús nació. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Entre los cuales dice, yo soy el primero. Para esto vino el Señor Jesús. Para esto se encarnó Dios. No para hacer milagros y sanar a los enfermos. No para hacer milagros y dar de comer a los pobres. Vino, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Para esto vino el Señor Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Es decir, el más grande de los pecadores. Entonces nosotros debemos de valorar esto realmente del nacimiento del Señor y ver lo que nos dice Efesios 2:12. Efesios 2:12 nos dice literalmente, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos. Si no tenemos a Cristo, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo aquel que no tiene a Cristo está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gloria a Dios
como dijeron los ángeles, la multitud de ángeles. Gloria a Dios en los cielos, porque la salvación es de Jehová y no del hombre. Gloria a Dios en los cielos, paz a los hombres y buena voluntad que viene de parte de Dios. Que el Señor se acerca a nosotros para que nosotros hoy tengamos esperanza. Y no una esperanza cualquiera, sino una esperanza de vida eterna. Si Jesucristo no hubiese venido a nosotros, nosotros estamos totalmente perdidos, aniquilados, muertos, exterminados. Solo por medio de Él nosotros podemos tener el acceso a la vida eterna. ¿Y saben qué? Vino y no se aferró, como nos dice también Efesios, a su forma de Dios, sino que se humilló como hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló por nosotros. Esto es algo de que nosotros deberíamos de celebrar, no en una fecha específica, no celebrarlo un día, sino celebrarlo todos los días, darle gracias al Señor todos los días por ese precioso regalo que se llama Jesús, por ese maravilloso regalo que se llama Jesús. Nosotros deberíamos de vivir eternamente agradecidos. ¿Por qué? Porque el propósito de que Jesús hiciera hombre era venir a salvarnos a nosotros. El propósito de que Jesús naciera era venir a salvarnos a nosotros. No tiene otro propósito realmente. Pero nosotros debemos de ver que así como realmente cuando los ángeles anunciaron esto, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Estaba en ese mesón donde no le quisieron dar cabida. Estaba ahí en el establo. Y nosotros vemos hoy cómo ese establo lo pintan bonito y vamos a ver un nacimiento que le llamamos. Y entonces en el nacimiento vemos una ovejita, vemos un toro, vemos, qué sé yo, un burrito y todo ahí bonito. Pero yo les pregunto, la mayoría de nosotros hemos ido a un establo. ¿Y cómo es un establo? ¿Así es? ¿Así de bonito es un establo? Apesta, seamos honestos, a estiércol, a la caca de los animales. Muy rara vez, aunque lo limpien, se queda el olor impregnado ahí. Y ahí nació realmente el Señor. Ahí, eso es lo que no quiero que entendamos. Es decir, ahí, en medio de ese olor putrefacto, que significa la vida del ser humano, que significa el mundo como está sin el Señor, ahí dio a luz María y dio a luz a ese precioso ser en medio de esa asquerosidad. Ahí llegó la luz, ahí llegó la vida. En medio de eso que no valía nada. En medio de eso que era despreciado por todos. Pues si te dan a escoger entre cualquier cuarto y un establo, ¿qué vas a escoger? Cualquier cuarto. Pero el Señor es tan sabio que ahí nació su Hijo, en ese establo, lleno de animales, lleno de pulgas, de garrapata, lleno de cualquier olor desagradable. Porque ¿sabes qué? Esa es tu vida y era la mía. Olor desagradable ante Él. Pero a Él le plació darnos vida ahí. Y no solamente eso, sino que también si nosotros seguimos leyendo la palabra y nos damos cuenta qué es lo que pasó en ese evento, qué es lo que pasó cuando estaban en esos días, nosotros podemos ver cómo se ilumina el cielo a través del mensaje de los ángeles. Igualmente la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies, es la que nos ayuda realmente a seguir el camino que debemos de seguir. ¿Qué hicieron estos pastores? Dice que estos pastores salieron tras el anuncio a ver si era así. Nosotros salimos igual tras la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa disposición de obedecer lo que nos dicen. Aquellos le obedecieron a ángeles. Nosotros tenemos la palabra del Dios vivo aquí. Tú la desprecias. La palabra de Dios pasa escondida en tu casa, ahí guardada en tu casa. Aquellos fueron un ángel que le dio la noticia y se fueron a ver que era cierto. ¿Sabes que está la palabra de Dios? No es la palabra de un ángel. ¿Y qué haces tú con la palabra de Dios? ¿Tienes la misma disposición que tuvieron aquellos pastores? Sé honesto contigo mismo. Si acaso la ojeas, si acaso la ves o la apartas o la ocupas como para que no te muevan los papeles. La palabra de Dios la tienes a tu alcance. No es la palabra de un ángel. Y el Señor, por medio de la palabra de ángeles, estos pastores fueron, indagaron a ver si era cierto, a ver cómo era eso. ¿Por qué? Porque no era un evento cualquiera, un evento trascendental, esperado por los siglos de los siglos, anteriormente por todos los profetas, por todos los reyes, por todos los sabios. Y se dio ese evento. Y se dio ese evento
Y nosotros tenemos presente ese evento hoy en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en el Señor. ¿Por qué? Porque ya pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque la luz resplandeció. ¿Por qué? Porque antes era imposible que hubiera luz, pero ahora sí hay luz. Y esa luz está en su palabra. Esa luz es Él. Esa luz es el mismo Dios. Por eso es que dice Juan, el verbo, es decir, la palabra se hizo carne, fue hecho carne. Hoy está entre nosotros. Hoy está el Evangelio entre nosotros. Hay hermanos que viven el Evangelio. Hay hermanos que viven la palabra. Está presente en su vida. No solamente eso, sino que también, igual que vinieron aquellos y le ofrecieron regalos al Señor. Igualmente, nosotros debemos de ofrecer un regalo al Señor. ¿Y cuál es ese regalo? Ella viene por las ofrendas o por los diezmos. No, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros dispongamos realmente nuestro corazón a Él. Nuestro corazón a Él. O sea, que Él sea el centro de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra vida. Quiero que meditemos en lo siguiente. Vivíamos en oscuridad total. La luz resplandeció a raíz de ese momento. A raíz de que el Señor Jesús nació en esta tierra. A raíz de ahí vino la luz en medio de la oscuridad. Ahí fue cuando dijeron, gloria a Dios en las alturas, pues trajo realmente paz entre nosotros que le ofendimos, entre nosotros que le dimos la espalda, entre nosotros que nos constituimos enemigos de Dios. Él trajo esa paz. Aquel que ofendimos se dispuso para poner la otra mejilla, que es lo que nos aparece en el Sermón del Monte. Aquel que nosotros ofendimos, aquel que nosotros nos constituimos enemigos, ¿qué hizo? Puso a su Hijo por nosotros. Puso a su Hijo por nosotros. Y realmente esta paz que costó la vida del mismo Señor Jesús. Costó la vida del mismo Señor Jesús. Entonces realmente, cuando dice gloria a Dios en las alturas, el concepto de la Navidad es darle gloria a Dios. Porque eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús con su vida, darle gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también con nuestra vida, darle gloria al Señor. Darle gloria al Señor. O sea, exaltar su nombre. Miren, nosotros somos una raza no solamente pecadora, sino también una raza malagradecida. Malagradecida. Porque el Señor nos dio tan precioso regalo y la raza humana lo ha desvirtuado. Ahora, diciembre, sinónimo de licor, sinónimo de accidente, sinónimo de pecado, sinónimo de malgastar el dinero, sinónimo de lujos, todo lo contrario a lo que es el Señor. Y no me refiero que en este mes realmente Él haya nacido, no, sino de que te puedes dejar estar arrastrando por lo que este mundo te ha marcado. Y realmente los cristianos deben de vivir marcados por su Señor, por su palabra, y vivir realmente la Navidad eternamente, porque ha nacido el Salvador en tu vida. Es decir, ha nacido Dios en tu persona. Lo que era imposible se volvió posible. Lo que era imposible se volvió posible. ¿Y qué era imposible? Imaginemos esto. Dios, el eterno, Dios, el maravilloso, en la figura de un niño. Porque así nació. En la figura de un niño. Aquel que todo lo puede, en la figura de alguien indefenso. Aquel poderoso que maneja el universo en sus manos, en la figura de un bebé que no puede ni valerse por sí mismo. ¿Hasta dónde se humilló Dios? ¿Qué hizo Dios por ti para salvarte? Imagínate, el todopoderoso, el invencible, el vencedor, el rey de reyes y señor de señores, se hizo en la figura de un bebé que dependía de una mujer. Aquel que nos da el alimento y que ha dado el alimento a través de la historia, dependía de que lo alimentaran. Aquel que con su palabra creó los cielos y la tierra, tuvo que aprender a decir Abba. Tuvo que aprender
a decir mamá, tuvo que aprender a decir ay. ¿Hasta dónde se humilló Dios? ¿Hasta dónde se humilló Dios para poderte salvar? El dueño del universo, el creador del universo, en la figura de un niño. Y todo por amor a ti, por amor a mí. Todo por salvarnos. Ese realmente es un misterio maravilloso. Es un misterio maravilloso y nosotros no lo podemos pasar por alto. Es decir, nosotros vemos su muerte y decimos, sí, su muerte, pero también el hecho de que Él se haya hecho hombre, el hecho de que Él se haya hecho un ser humano y cómo nació, la forma en que nació. Nosotros debemos de ver realmente presente eso y no nos podemos quedar como se quedan muchos en el pesebre, sino que nosotros tenemos que trasladarnos del pesebre a la cruz. ¿Por qué? Porque el propósito de Él no era nacer y que pobrecito nació en el pesebre, sino realmente su propósito era darle gloria a Dios con su vida y darnos vida por medio de darle gloria a Dios. Y entonces Él nos da vida con la obediencia, Él nos da vida con su muerte. Él nos da vida con su muerte. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz, ¿saben qué fue lo que dijo Él? Consumado es. ¿Qué significa esto? El propósito fue cumplido. La deuda fue pagada. La gloria que se merecía Dios fue dada a través de mi vida. La luz que tenía que ser anunciada fue anunciada y resplandeció en medio de las tinieblas. Y dijo, consumado es. Consumado es. Traje la luz a los hombres, traje la salvación a los hombres. Le di gloria al Padre. Y como dice un escritor, y quiero que meditemos en esta palabra, o en esta frase de este escritor, C.S. Lewis, con esto termino y quiero que meditemos en esto, y dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Nosotros debemos de meditar realmente en esto y pensar lo trascendente y lo maravilloso que significa el nacimiento del Señor Jesús aquí en esta tierra. No es cualquier cosa. No es una celebración del mundo, no es una celebración familiar, no es estrenar, no es viajar, no es vacacionar. ¿Sabes qué? Cambió la historia de la humanidad con su nacimiento y puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu eternidad, puede cambiar tu historia. Aquel que nosotros le escupimos a través del pecado y lo despreciamos, está en la cruz clavado, se dejó clavar su mano, horadar su mano, y ahí donde está en la cruz dice, consumado es. Y esa misma mano horadada te la extiende para que tengas vida, te la extiende para perdonarte, te la extiende para poderte reconciliar con el Padre, para atraerte a la luz. Esa mano no es la mano de un Dios, es la mano de Dios hecho hombre, así como la tuya y como la mía, que sintió dolor a la hora que lo atravesaron. Y ese dolor lo sintió por ti, lo sintió por mí. Esa muerte la vivió para darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que el Señor se merece toda la gloria y toda la honra. Y lo que hemos entendido, lo que significa la vida de Jesús, y no solo la vida de Jesús, sino la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, vivimos, como alabábamos, muy feliz. ¿Por qué? Porque hemos conocido a nuestro Salvador. Y el Señor no crea que no se quiere dar a conocer a ti, sí se quiere dar a conocer. Eres tú el que amas más las tinieblas que la luz. Y huyes de la luz cuando realmente no quieres nada con Dios. Pero ¿sabes qué? Su mano sigue extendida. Y su mano de amor está ahí para ti,
para asirte, para atraerte y para decirte y enseñarte cuánto te ama y cuánto ha hecho por ti desde antes de la fundación del mundo para salvarte, para salvarte. Todos tenemos acceso a esa luz, todos, porque aquel que cree será salvo, mas el que no ya ha sido condenado. No dejes que el mundo te arrastre a la condenación. Acércate a la luz verdadera y reconoce verdaderamente quién es el Señor Jesús y lo que significa, no para una iglesia, sino para tu vida, para tu propia vida. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos dé la claridad, pidámosle a Dios que nos ilumine y que nos guíe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese maravilloso regalo de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, oh bendito Dios, por medio de Él, Señor, vino la salvación, Señor. Porque la salvación es de Jehová, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por Jesús, Señor? ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por ti, Señor? Bendito Dios, todo te lo debemos a ti, Señor. Lo que somos, Señor, y lo que seremos será por ti, Señor. No es por ninguna fuerza de nosotros, Señor. Gracias te damos por ese precioso Hijo que tú nos diste, Señor, tu unigénito. Aquel, Señor, oh bendito Dios, que te despojaste de él, Señor, para darnos vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Nos diste lo más precioso que tenías, Señor, y te lo agradecemos, Señor. Bendito Dios, veniste y te encarnaste en un niño, Señor, inocente, en un niño indefenso, en un niño, Señor, oh bendito Dios, y ahí nos trajiste vida, Señor. Bendito Dios, pero no quedaste en un pesebre, Señor, porque podríamos haber dicho, Dios se hizo hombre. No, también Dios murió por nosotros. Dio su vida por nosotros. Estuvo lado a lado con nosotros. Fue tentado en todo y nos amó porque vivió entre nosotros. Él conoce realmente todo de nosotros. Y hoy te agradecemos, Señor. Te agradecemos por esa preciosa vida, Señor, en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, oh bendito Dios, que vino tu luz, Señor, a esta tierra. Vino tu luz, Señor, a pueblo que asentaba en tinieblas, Señor. Vino tu luz, Señor, oh bendito Dios, y resplandeció, Señor. De tal manera, Señor, que hoy lo que hacemos es seguir esa luz, Señor. Seguir esa luz que eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos trajiste esperanza, Señor. Nos trajiste vida eterna, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque nos acercas al Padre, Señor. Porque nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Gracias te damos por tu precioso amor, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Tengan buenas tardes todos. El Señor los bendiga. Sí, el primero, ahí oímos al hermano que decía que no iba a haber servicio, eso es en Managua. Nosotros el primero sí tenemos servicio para los que puedan venir, ¿ok? Y el 31 hay actividad en Managua, como decía el hermano, a las 4:30 en la congregación de allá, ¿ok? Cualquiera que vaya a ir se pone de acuerdo conmigo o con uno de los hermanos. Estamos a sus órdenes.